hoy en día el sector inmobiliario no está tan educado, no está profesionalizado. En Costa Rica Exacto. urge una ley que realmente ordene este sector. Hoy en día también hay muchísima especulación. Creo que es importantísimo que de verdad hayan ya valores oficiales. Pero hay momentos en los que yo llego a hablar con un cliente y entonces me dice, no, es que mi casa cuesta 700 Ah, mil. por un tema de emociones, por un apego, porque una historia, Claro. porque a veces la misma avaricia empieza a decir, es que no lo bajo de este precio y punto. Entonces, esos Ah, paradigmas mentales hay que ah. empezar a romperlos. Bueno, cada día hay que irse profesionalizando más, ¿verdad? De ahí vuelvo a la importancia que un asesor tenga el conocimiento para llegar y decirle a esta persona, no, mire, esta propiedad no está en este precio, el precio real de mercado es este. Bienvenidos a un episodio más del podcast Real Estate Sin Fronteras, a toda nuestra comunidad y toda nuestra audiencia que se está conectando en este momento desde cualquier parte del mundo que veas este canal. Les envío un cordial saludo de su servidora Caro Rodríguez desde Costa Rica. Muchísimas gracias por estar en este espacio, por estar aquí en este tiempo. Realmente es un honor y un placer siempre estando con ustedes. Ha sido una comunidad muy fiel y hoy tenemos a una gran invitada sumamente especial. Ella es de mi querido país, Costa Rica, es una colega muy querida, es una persona que ha llevado una trayectoria bastante fuerte en el sector inmobiliario y ella nos viene a contar hoy todos los secretos, las estrategias, cómo llegó a crecer en este sector, porque ahora resulta que vende propiedades de alto valor. Y asimismo, ella nos cuenta hoy en día cómo vamos a hacer con esas estrategias. Patricia Quijano desde Costa Rica. Muchas gracias, Patri, por estar en este espacio. Y bueno, te saludo. Cuéntanos desde dónde nos visitas específicamente en Costa Rica y cuéntanos Ah, todo de hola. ti. Hola, primero que todo, gracias, Carol, por la invitación y saludo a todos los que nos están escuchando. Y hoy les hablo desde Heredia, desde la provincia de Heredia. Oh, Y súper. bueno, yo soy experta en la zona de Heredia. Ya tengo más de 25 años de estar trabajando Wow. en bienes raíces y eso ha sido todo una experiencia realmente. Los bienes raíces me han enseñado, ha sido una escuela de vida, porque durante ya llevo casi 2 décadas y media en este negocio y he visto cómo ha ido cambiando los gustos y preferencias de las personas Ok, que excelente. compran vivienda, ¿verdad? Es sumamente diferente hace de 20 años a lo que hoy Ujú, en día, correctamente. pues, la gente busca, ¿verdad? Eh, Claro, no, excelente. Patri, qué encantadora, realmente 25 años no es cualquiera. Cuando hay una persona que lleva una trayectoria así, quiere decir que ha pasado por donde asustan, como dice uno, ¿verdad? Ha pasado Carol, por esa trayectoria que uno dice, Dios, solamente tú me has hecho persistir. sí, Súper bien, sí. súper. No, no, me encanta. Y bueno, cuéntanos un poquito, de qué, de dónde, bueno, o sea, en qué ciudad naciste, si Ujú. eres casada, si eres con hijos, si estás, bueno, cuál es la formación que llevaste, qué te impulsó a llevar o a entrar en este camino de los bienes raíces. Sí, bueno, yo nací en El Salvador, pero mi familia vino a Costa Rica hace muchísimos años, por ahí de los 80s, y bueno, prácticamente que soy costarricense nacionalizada, pero sí, cuando Ajá. llegué a Costa Rica tenía 2 añitos, Ah, wow. pero de ahí toda mi vida la he hecho acá. Soy mamá, tengo 2 hijos, ¿verdad? Uno ya de 25 que ya está grande, ya salió de la universidad, y un chiquitín de 11 años, que ya no es tan chiquitín, que está en la escuela. Y bueno, ese ha sido el compañerito mío en estos años ya, que siempre anda conmigo para arriba y para abajo. Mi esposo es arquitecto.
Entonces, los dos trabajamos en esta parte de construcción también. Eh, Él construye y algunas veces cuando son trabajos independientes de él, es decir, que no está haciendo casas para clientes, entonces yo vendo algunas de las propiedades que él Oh, wow. construye. Ay, qué Entonces, hemos bueno. hecho ahí una buena dupla. Oh, Sí. wow. Bueno, Sí. esos secretos no los conocía. Sí, y en cuanto a mi formación académica, bueno, empecé estudiando psicología y me fascinó, pero por cosas de la vida, y ahí viene donde entré a Bienes Raíces, Mm, entré a trabajar en una constructora y yo me di cuenta que yo sí me gustaba la psicología, pero tenía esa espinita como más del área comercial. Entonces empecé a estudiar mercadeo. Entonces soy mercadóloga de profesión. Y esto me ha permitido establecer estrategias que en aquel momento eran muy diferentes a lo que hoy en día exacto. hago, ¿verdad? En estrategias de bienes raíces, ¿verdad? Entonces, esa ha sido mi formación académica. Y bueno, el trabajar, y aquí ahora viene la parte cómo entré en bienes Ay, raíces. sí, sí, sí. Cuéntanos de todo en bienes raíces. Vieras que es bonito porque al final hay muchas personas que creen de que en su país, en donde Ujú, están, en cualquier parte, nosotros actualmente, bueno, Intreazo está a más de ya 24 países en más de 500 regiones. Y hay ujú, muchas personas que cuentan su historia y realmente dicen, no, es que en mi país no hay oportunidades, que el bien raíz no se maneja, tal cosa, ¿verdad? Pero si bien es cierto, nosotros que estamos en Costa Rica, claro, hay muchas personas manejando bienes raíces. Nosotros somos un país de Centroamérica que rondamos como un poquito más de los 7 millones de habitantes y somos 7 provincias y aún así está ujú. el mercado bastante saturado. Pero Sí, efectivamente yo creo que uno se puede resaltar ante toda esta, el mundo, ¿verdad? Porque al final hay para todos. O sea, sí, sí es cierto, ¿verdad? Entonces, Patri, yo creo que y al final nosotros que estamos en Costa Rica, esto no es realmente solo para Costa Rica ni para Estados Unidos, eso es a nivel mundial. Y yo claro. creo que al final 25 años de estrategia con Ujú, psicología, ujú, luego una carrera de mercadología y ujú, ahora pues ya una profesión en bienes raíces, en una trayectoria que ha recorrido y en ujú, paralelo, bueno, que tiene una familia, que ya también ujú. está trabajando en conjunto. O sea, al final pues sí se puede, simplemente hay que buscar las oportunidades y empezar ya, Ah, independientemente de cómo esté. Entonces, ¿cómo es que llegaste a convertirte en un agente de bienes raíces en Costa Rica, sobre todo en esa trayectoria? ujú. Sí, vieras que por cosas de la vida empecé a trabajar en una empresa constructora en Heredia. En aquel momento te estoy hablando que fue en el 2000, hace 25 años. Y en Heredia, por ejemplo, no habían la cantidad de condominios que hay hoy en día. En Claro. aquel momento eran dos condominios. Es más, el proyecto empezó como residencial, no como condominio, porque Ah, no ve. estaba la gente todavía familiarizada a lo que era un condominio y esa figura, ¿verdad? Entonces, la primera parte la primera etapa del proyecto, el proyecto en total era como tal vez unas 400 casas. La primera parte se desarrolló como residencial, fueron tal vez unas 70 casas. Y bueno, fue completamente nuevo para todo el mundo, para el mercado, para nosotros y por supuesto para mí. Aquí hubo una parte clave de por qué yo soy corredora de bienes raíces y es que yo empecé a trabajar ahí como asistente de gerencia y de alguna manera tenía que ver cuentas por cobrar. Entonces, yo les ayudaba con toda la parte de logística administrativa y además con la parte de cobranzas. En ese momento claro, las casas se vendían solas Sí. porque no había oferta, no la que hay hoy en día, ¿verdad? Ujú. Entonces,
teníamos alrededor de tal vez que 20 clientes que teníamos que cobrar, ¿verdad? Entonces empecé a ayudarles con la parte de financiamiento. Y eso Ah, fue la parte clave que te digo. ¿Por qué? Porque empecé entonces a tener relación con los clientes y con la parte de financiamiento, es decir, con los ejecutivos de cuenta, ¿verdad? Del banco. Y empecé a solicitar información yo en conjunto con el ejecutivo del banco, a ir tramitando uno a uno todos esos créditos. Y eso me dio la posibilidad de identificar qué cliente podía calificar, qué no, cuánto era el ingreso requerido para comprar la propiedad, si tenían prima, si no tenía prima, tenía que atender a los peritos, ¿verdad? Entonces yo empecé a ver cómo ellos hacían los avalúos, qué era lo importante de ellos para dar un valor, ¿verdad? Y así se fue dando todo. Entonces, esa escuela que me dio tramitar todos esos créditos, me dio la posibilidad de obtener mucha información. Eso fue toda una escuela. claro. Y después como empecé a estudiar mercadeo, siempre se me dio muy bien la parte comercial. Soy un poco hablantina y creo que trato y conecto con la gente, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante también en bienes raíces, esa conexión que puedas hacer con una persona, porque al final de cuentas, bienes raíces no es solamente vender propiedades. Es una conexión, se habla de patrimonio, es la ilusión también de la persona que está adquiriendo su hogar. Exacto. Yo siempre digo, no es una vivienda, ni tampoco No, vas a ver en mis publicaciones casa, no, es su hogar, porque para ellos es eso. proyecto de vida. Ujú. Claro, independientemente del precio de la propiedad, para ellos es su ilusión, su esfuerzo y su patrimonio. Entonces, de ahí la importancia que nosotros como asesores inmobiliarios realmente tengamos esta ética profesional, porque ellos están con todo, con toda su ilusión, ¿verdad? Y además, pues para muchos es un sacrificio también adquirir Exacto. vivienda, son años de ahorrando para una prima, para tener una buena prima. En fin, son muchas cosas. Y volviendo al tema, entonces, bueno, ahí fue donde empecé con la parte comercial y ya pasé a ventas. Entonces, fue Wow, duro un salto, también. completamente el salto, ¿verdad? O sea, es que hay Sí. muchas personas que creen de que hoy voy a empezar en bienes raíces ya y voy a No. vender propiedades ya y todo lo demás y no saben que a veces una cosa va a alinear a la otra y por ende también hay una formación, es que simplemente es, sí, 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 es que yo lo hago, o sea, no sabe el montón de cosas, ¿verdad? Porque vea la No. trayectoria suya. Sí, para estar vendiendo inmuebles, a ver, no es enseñar casas, No, no, va mucho no, más allá de eso. Un buen asesor inmobiliario te va a guiar en cuanto a precios de mercado, por ende debe de estar muy al tanto de cuál es el precio real de mercado. Eso lo podemos desarrollar más adelante, pero en Costa Rica se da mucho la especulación y de ahí la importancia que un asesor realmente preparado, pues tenga la objetividad y el conocimiento para decirle al cliente o al desarrollador, no, o sea, el precio real de esta propiedad es este, este, porque eso es imprescindible, además de que ese valor tiene que ir alineado también con el avalúo, porque hoy con en el día aval. el 90% de las propiedades se venden con financiamiento. Si no hay financiamiento, no hay compra. Entonces es imprescindible conocer esa parte de valor, también es conocer muy bien cuáles son los valores de los peritos, ¿verdad? Por zona, por tipo de proyecto, es todo un mundo. Y además conocer también la parte legal de una propiedad, ¿verdad? Porque, Exacto. o sea, a ver, no puedes, por ejemplo, no puedes venderle una propiedad a una persona que está invirtiendo para desarrollar su actividad comercial, pero tenés que tener claro cuál es el uso de suelo de esa propiedad, Exacto, ¿verdad? sí, Entonces, sí. tenés que conocer demasiadas cosas, demasiados temas para poder vender una propiedad.
Y bueno, no podemos dejar de lado la parte económica o financiera, estar aquí al día con todas con las tasas de interés, con las condiciones de financiamiento, van cambiando, ¿verdad? No, las tasas de interés no son las mismas de hace un año, 2 años, cuando hay ferias, hay promociones, todo ese tipo de cosas, un buen asesor inmobiliario debe conocerlo, ¿verdad? Entonces, Exacto. bueno, la escuela que me dio en aquel momento, el proyecto ha sido, fue fundamental, ¿verdad? Para iniciar en este campo. Y de ahí vino, Excelente. Y sí, y de ahí, Patri, toda la trayectoria que has llevado, 25 años, toda la formación, una cosa fue dada con la otra. Ahora, en esos 25 años, por supuesto que has tenido desafíos y claro, estoy segura que muy fuertes. Entonces, claro, ¿cuáles han sido sus desafíos, ujú, y cómo lo has podido superar en ese sector de... sí. Mi primer desafío, que fue un gran desafío, fue en el 2007, 2006, 2007 con la burbuja inmobiliaria. Eh, eso fue algo que, bueno, muchas personas que en aquel momento se dedicaban a bienes raíces salieron o sea, salieron del mercado porque fue bastante duro. Yo tuve la suerte que también he trabajado con diferentes desarrollos inmobiliarios y digamos he tomado proyectos de 100 casas o 40 casas y me ha tocado empezar con desde la parte de mercadeo, es decir, imagen corporativa, logos, imagen del proyecto, la parte de estrategia de mercadeo, de comercialización del proyecto y además la parte de precalificación en los bancos para obtener condiciones especiales para los clientes que compran en los proyectos que yo vendo. Exacto, Y ajá. vieras que en el 2007, cuando se dio la burbuja inmobiliaria, empezó a mermar y no se vendía, caro. Y en aquel momento, imagínate, no sé, 19 años, las casas que vendía en aquel momento costaban $100,000. Y no se vendían. Y tenían un buen precio para aquella época, ¿verdad? Y no se vendía. Entonces hubo que hacer un cambio completamente distinto a lo que veníamos haciendo. Y fue más bien ajustar los precios y las propiedades a lo que estaba sucediendo en ese momento. Mucha gente también se asustó con el cambio el tipo de cambio, empezaron a pasar sus deudas en colones que no fue lo más inteligente porque al final de cuentas en ese momento las tasas de interés en Costa Rica, en colones subieron un montón, los porcentajes de financiamiento eran del 70%, imagínate, la gente tenía que tener un 30% para poder comprar casa. Y entonces lo que hicimos en ese momento fue ajustar la casa y los precios a por lo menos $30,000 más baratos y empezamos a vender, ¿verdad? Entonces, porque ya el monto que iban a solicitar en el banco se ajustaba un poco más. Por ejemplo, cuando estaban en $100,000, el ingreso requerido para una familia en Costa Rica en ese momento era de 1,000,000 de colones, ¿verdad? Pero se dio esta crisis y no toda la gente podía llegar a ese monto. Entonces bajamos las casas como a $80,000, $70,000 y entonces ya aportaban prima y entonces ya el ingreso bajó a, ¿qué te digo? 700,000 colones y era el grueso, digamos, porque en ese momento estaba en vivienda de clase media. Entonces, bueno, en ese 2007 fue el primer desafío que tuvimos que ajustarnos, ¿verdad? A las condiciones del mercado de ese momento y salimos ilesos. Todo salió Sí, bien no, y seguimos sí, es que desarrollando. en Eh, realidad, por ejemplo, esas crisis cuando vienen así es la oportunidad, porque sí o sí, sí, la única manera para poder salir es bajando los precios. sí, Porque de hecho, esa burbuja inmobiliaria empezó desde Estados Unidos, ¿verdad? ajá, Desde ahí sí, venía, porque de nosotros claramente también dependemos mucho de Estados Unidos. Somos un país de Centroamérica, somos un país subdesarrollado, sin embargo, dependemos mucho de las decisiones que hay en Estados Unidos. Si en claro, Estados Unidos hay una afectación inmensa, por supuesto que va a afectar a Costa Rica. Entonces, claro, consigo vienen las estrategias
para que Ujú, realmente pueda empezar a funcionar. Y claro, entonces, efectivamente, o sea, hay momentos de crisis en donde todo tiene que bajar, porque es ujú, la única manera que se pueda vender, si no, no hay camino, o sea, no sí, hay paso, no seguimos. Y eso claro. a todo el mundo le afectó, todo el mundo le Sí. afectó. Entonces, por supuesto que los bancos, o sea, estratégicamente debieron de decir, bueno, ok, hacemos esto o nos morimos, en otras Sí. palabras, ¿verdad? No, ahí Entonces, empezamos a colocar mucho en dólares, porque las tasas en Colombia exacto, eran altísimas exacto, exacto, y exacto. las tasas en Estados Unidos bajaron, entonces se utilizaba como referencia también la tasa, entonces estaba más baja, entonces ya era un crédito un poco más barato y de mucha gente sí, de, la posibilidad era en dólares. Y Exacto. otro desafío, después de ese, yo creo que ha sido hoy en día digamos que que el sector inmobiliario no está tan educado, no está profesionalizado. En Costa Rica Sí. urge una ley que realmente ordene este sector, ¿verdad? Hoy en día también hay muchísima especulación, sigue la especulación y creo que es importantísimo que de verdad hayan ya valores oficiales, porque no sé si te ha pasado, Carol, Sí. pero hay momentos en los que yo llego a hablar con un cliente y entonces me dice, no, es que mi casa cuesta 700 Ah, mil. ujú. Y yo, Por un tema de emociones, por un apego, porque una historia, claro. porque a veces la misma avaricia empieza a decir, es que no lo bajo de este precio y punto. Entonces, esos Ah, paradigmas mentales hay ah, que empezar a romperlos, porque eso no solamente se vive en Costa Rica, eso se mm, vive a nivel mundial. ah, Y yo que he entrevistado muchísimas personas, que he sabido cómo han llegado, eso ha costado montones. Pero ujú, efectivamente la ley es una parte que empieza a respaldar, porque no es solamente a los agentes de bienes raíces, sino que también a los compradores y a los vendedores, para claro. salir como dice uno de esa ignorancia, de Ujú, realmente esa falta de conocimiento hacia el mercado, cómo nos vamos a orientar para vender una propiedad, porque hay que dejar de lado las emociones y ser lo más claro. objetivos en ese aspecto para poder vender una propiedad. Efectivamente, ya no estamos en la vieja escuela, como usted Ujú. decía, las casas se venden solas. No, ya no. Hoy en día lleva todo un proceso bueno, cada día hay que irse profesionalizando más, ¿verdad? Y de ahí vuelvo a la importancia que un asesor tenga el conocimiento para llegar y decirle a esta persona, no, mire, esta propiedad no está en este precio, el precio real de mercado es este, y mostrarle con fundamento avalúos anteriores, valores recientes, ¿verdad? Para hacerle entender que no. ¿Qué pasa, Carol? Y esto es un error que cometen muchos corredores hoy en día, que Sí, por captar, porque quieren ingresar en el sector inmobiliario, que no es sencillo, entonces con tal de captar propiedades, llega una persona y le dice, no, mi casa cuesta X precio y le dice, sí, está bien, con tal de captar la propiedad. Eso es ujú, una total irresponsabilidad, porque va a quedar mal él y la propiedad no se va a vender y ya va a haber un anuncio o publicaciones de una propiedad con un precio que está muy por fuera del mercado y ahí entonces el otro vecino vio que esa casa estaba a ese precio, ah, no, entonces yo también mi casa la voy a vender a ese precio sin ningún tipo de fundamento. Entonces, es importante siempre educar tanto al vendedor como al comprador. Y eso es uno de los desafíos más grandes que hoy en día vivo, la informalidad también de algunos agentes. Eso ha sido para mí el tema más importante no, o el reto más... definitivamente sí, yo concuerdo mucho con usted, Patri. Ujú, Realmente hoy en día es un desafío bastante fuerte porque a pesar de que hay sistemas de marketing ya más avanzados, la ujú, tecnología ha avanzado,
ahora ya las redes sociales están, como dice uno, la herramienta fundamental para poder crear todo este contenido, para poder vender las propiedades, porque si bien es cierto, antes, hace más de 20 años, se vendía de una forma, ahora hoy en día se vende de otra. Pero no es Totalmente. solamente el llegar y vender en marketing, sino que es o sea, racional para poder vender una propiedad. Entonces va más allá porque nos encontramos objeciones, nos encontramos con esos prospectos que en los que hay que todavía empezar a lidiar y empezar a fundamentar toda esta parte. Y bueno, y aparte de eso, entonces, toda la trayectoria suya desde hace 20 años, los desafíos. Entonces, en esta actualidad, ¿cómo es que usted en bienes raíces en Costa Rica Ajá. puede o cómo hace para vender una propiedad? ¿Cuál es el procedimiento? Sí, bueno, para mí primordial es captar una buena propiedad. Es decir, cuando yo digo buena, no solo digo porque es que sea bonita, no. Es realmente tener una propiedad que se ajuste a la necesidad real del mercado, pero que además tenga un precio real de mercado y, y bueno, que esté en zonas que realmente son zonas que son bastante favorables, que están cerca de centros comerciales, de escuelas, colegios, de toda la vida urbana, por decirlo así, ¿verdad? Y después de captar una buena propiedad con estas características en las zonas que más se venden acá en Costa Rica, llamémosla Guásima, Heredia, Escazú, Santana, no quiere decir que las otras zonas no se vendan, todo se vende acá en Costa Rica, pero digamos que esas son las zonas de mayor auge acá Sí, actualmente, mayor ¿verdad? plusvalía, claro. Ujú. También. Entonces, cuando captas esta buena propiedad, ahora viene también la parte de comercialización o de mercadeo. Cómo esa propiedad se tiene que proyectar, ¿verdad? Para que le llegue a ese cliente que anda buscando esa casa en particular. Y con las propiedades de alto valor, es un poco más segmentado, porque tiene que ir a un nicho en específico, ¿verdad? Exacto. Y además son personas que son muy inteligentes, que tienen muy claro lo que quieren, además son muy analíticas a la hora de tomar una decisión y también buscan estilo de vida. Y yo creo que ahí hay una diferenciación importante para este tipo de propiedades, porque realmente por lo general ya son personas ya adultas con sus hijos ya grandes y que ya tienen una mayor solidez económica, ¿verdad? Tienen un mayor patrimonio, entonces tienen más posibilidad de comprar casas de arriba del $500,000, ¿verdad? Entonces, ya buscan tranquilidad, seguridad, ojalá una convivencia con pares, ¿verdad? Iguales, el mismo nivel socioeconómico, los mismos estilos de vida. Entonces, eso es importante a la hora de vender este tipo de inmuebles, porque ya sabes lo que la gente busca, el tipo de vida que tienen y también viene ahí una parte emotiva. Es mucho racional, pero también está su parte emotiva y es de lo que ya como quieren vivir, digamos que el resto de su vida o un gran Ujú. periodo, ¿verdad? Que realmente Ajá. buscan estabilidad, paz y estilo de vida, ¿verdad? Comodidad, elegancia, todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí es como, bueno, capto y se comercializan las propiedades, ¿verdad? Excelente. No, realmente yo creo que todos debemos de analizar y llevar a cabo todo este proceso, ¿verdad? Porque hay muchas personas que se quieren comer el mundo Sí. y efectivamente el comerse el mundo significa de que quiere captar todo, pero Mm, no va más allá de un análisis profundo como usted lo hizo, de entender mm, las necesidades del cliente, de qué es lo que se está moviendo más en el mercado, cuáles son las zonas de más auge, de más crecimiento, donde van a haber un mayor impacto de que se pueda mm, vender inclusive más rápido las propiedades, ah, porque si bien es cierto las propiedades, todas tienen un rango de precio, algunas se venden más rápido que mm, otras hay que hacerlo un poquito más de trabajo, es decir, como llevarlas a cabo o a través de un marketing o mm, inclusive hacerle mejoras
¿verdad? Ujú, A la propiedad. Entonces, todos estos procesos es realmente en donde me va a llevar a cabo la formalización, la capacitación para yo poder vender una propiedad, porque efectivamente en todos los países son distintos, pero al final son los ujú, mismos principios. ujú, sí. Entonces, creo que por ahí va el tema. Ahora, ¿cuáles son los errores que cometen efectivamente los vendedores de propiedades y cómo realmente usted los ha podido evitar o superar, más bien? Bueno, el número uno, el que te dije, tratar de captar propiedades sin hacer ningún tipo de estudio y simplemente aceptando el precio que dice el propietario. O sea, para eso estamos los corredores de bienes raíces o los asesores Los inmobiliarios. asesores inmobiliarios, sí. Nuestro trabajo es asesorar no solamente al vendedor, sino también al comprador. Entonces, eso para mí es fundamental. O sea, es un error que no se puede cometer porque de alguna manera destabiliza todo el sector, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Otro error que yo diría que es usual y es estar como encima de la gente, es ser un tanto insistente. Si bien es cierto, o por lo menos en el sector en el que estoy, la gente tiene sus actividades y sus trabajos, no, siento que no hay necesidad de estar en esa insistencia. Entonces yo creo que caer en ser un vendedor muy insistente, creo que no es una buena técnica. Entonces, Sí, no, es que no es, de hecho, no es una técnica de ventas. Sí es no. importante el seguimiento, pero el seguimiento va mucho más allá que estar encima, porque también es como se Claro. dicen las cosas, ¿verdad? Ujú. Y es conocer, y aquí esto también es básico, Carol, es conocer a tu cliente, saber cuál es su Mm, estilo de vida. Entonces, de ahí va a ser, porque no todos los clientes son iguales. Así que los seguimientos, por lo menos para mí, no considero que deban no, de ser iguales, ¿verdad? Entonces, ese seguimiento se debe de ajustar al estilo de vida de ese cliente mío. ¿Verdad? Entonces, para mí eso también es básico. Y creo que otro error sería no conocer los procesos de financiamiento, ah, pero conocerlos realmente como debe de ser, ¿verdad? Desde, desde el inicio, es decir, conocer no solamente las tasas de interés, perdón, de interés, sino también saber identificar al cliente y decir, este perfil va para este banco, por su perfil, por sus condiciones. Este cliente va para este otro banco porque él tiene tal vez menos prima, este banco tiene mayor porcentaje de financiamiento, y vuelvo al mismo punto, no todos los clientes son iguales. Entonces, de ahí la importancia también conocer muy bien todas las figuras de trabajo de las entidades financieras para claro. saber yo en qué banco puede aplicar mi cliente sin mayor inconveniente. Porque siempre he dicho que lo ideal de una venta es que el proceso sea fluido, que no Sí, hayan eh, problemas. Carol, no podemos evitar que haya uno que no, sí, otro, ¿verdad? sí, sí, Inconveniente, pero por lo menos evitarlo al máximo. Porque vuelvo al mismo punto del inicio. Para cada persona que está comprando su hogar, es una ilusión, es una emoción. Y esa ilusión y esa emoción debe de permanecer desde el inicio hasta el final que ya se le entrega la casa, ¿verdad? ok, Entonces, este proceso es importantísimo y ojalá que no haya inconvenientes y también para eso estamos los asesores inmobiliarios, ¿verdad? Para llevar a cabo exacto. todo este proceso de manera em, bonita, tranquila, fluida, eh, y también que el cliente sienta la confianza y la conexión con su asesor inmobiliario y que al final de cuentas, porque siempre he dicho, y yo también me manejo mucho por referencia, Carol, mi cartera casi que el 95% Referidos. es referidos, y eso habla muy bien de mi trabajo porque es tan lindo
Cuando ya se les entrega la casa y decir, Patricia, gracias por todo este proceso. Patri, sin vos no lo hubiéramos logrado. Gracias por también darme ánimos en el momento que yo dije no voy a poder. O sea, y entonces todas esas palabras lindas es tan gratificante para uno como asesor inmobiliario, ¿verdad? Porque Exacto. sabes que hiciste bien el trabajo desde el inicio hasta el final. Muy Exacto. bien. Patri, y en toda esta trayectoria, claramente pues has tenido clientes de todo, ¿verdad? Es decir, desde personas que quieren comprar su patrimonio porque quieren construir un hogar, desde inclusive personas porque ya quieren vender y que ya se están jubilando, o Sí. personas inclusive que vienen a hacer una inversión acá en Costa Rica, ya sea que quieren hacerlo en otra provincia o viene desde el extranjero a hacer una inversión. Aquellas personas que específicamente quieren invertir en Costa Rica, ¿qué recomendaciones les podrías dar? El momento de invertir es ya, porque el mercado va cambiando constantemente y si realmente Costa Rica tiene tres características que yo creo que no todos los países lo tienen. Y no es que sea amante de Costa Rica, pero es que es una realidad, ¿verdad? Eh, en Costa Rica gozamos de una estabilidad tanto política como económica. Eso es importantísimo para una persona que quiere invertir en Costa Rica. Y también tenemos un estilo de vida muy diferente a la región centroamericana o inclusive latinoamericana. Exacto. Nosotros nos caracterizamos por ser un país bastante hospitalario, además somos muy conscientes del medio ambiente. Entonces, yo creo que todas esas características hacen que vivir en Costa Rica sea completamente diferente, que sea una experiencia bonita. Realmente es lindo estar acá en Costa Rica. Y bueno, para muestra un botón que las zonas costeras están llenas de extranjeros, ¿verdad? Y cuando vienen a Costa Rica se enamoran, no solamente por su naturaleza, sino por el calor humano que recibe en este país, ¿verdad? Entonces, y además es una inversión completamente segura por como te dije, la estabilidad económica y política que tenemos en el país. Entonces, hay muchísimas facilidades también para poder invertir acá en Costa Rica. Entonces, yo siempre les digo, el momento es ya, es ya y puede gozar de todo de este estilo de vida que llevamos en Costa Rica, ¿verdad? Exacto. Bueno, Patrick, es realmente enriquecedor saber de que hay personas que todavía se mantienen en el sector inmobiliario y que ha tenido una trayectoria bastante caminada, bastante batallada, bastante experiencia, porque al final usted empezó como una Ujú, persona que estaba en una construcción, luego trabajando en gerencia, luego viendo y entendiendo cómo eran los créditos, ujú, luego empezó a la parte de ventas, ¿verdad? Y ahí entonces, como dice uno, se nos abrió la idea, el ujú, camino, y ujú, empezamos con esa oportunidad para poder ejercer en este sector. Adicionalmente a eso, pues también tenés una familia en donde también ujú, su esposo está también en la parte inmobiliaria, nada más que en la parte de construcción, y ujú, todo más bien ha ayudado a favor para que pueda desarrollarlo. Ahora, ya nosotros estamos casi terminando el podcast, pero ujú. está sumamente buenísimo Patri. Yo estoy así como tomando todos los tips porque siempre aprendo muchísimo a pesar de que yo ya tengo ya más de 8 años de experiencia en el sector y he pasado también de todo, proyectos preventa, he estado en de todo, habidos y Sí. por haber. Y en un país que efectivamente sí se ha costado, sin embargo, ha crecido después de la pandemia, como dice uno, en ese Ujú, apagón y viene la nueva era o la nueva globalización digital, ¿verdad? sí. Entonces, ahora pues vea qué hermoso es estar nosotras en contacto, a pesar de que estamos en el mismo país, ya de manera digital y exponiendo nuestra experiencia a nivel internacional. Entonces, Patri, tengo las últimas dos preguntas que me Ajá. encantaría que nos expusieras. Uno, ¿cómo has logrado vender las propiedades o cómo has migrado más bien
de vender las propiedades de X valor o un low ticket a vender propiedades high ticket en ujú, Costa Rica, en donde has presenciado ujú, muchos desafíos, pero el ujú, camino te ha llevado al día de hoy a vender propiedades high ticket. ujú. Bueno, como te comenté, todo ha sido también por referencia. Pero también, también empecé, digamos, como clase media, como te dije, hace muchos años. Después de ahí migré como a 200, que eso en pandemia me ayudó también, ¿verdad? Porque ay, no mencioné también cuando estuvimos en pandemia, eso fue todo un Ay, desafío sí, también. para Pero, todo. pero también salí adelante y en ese momento estaba vendiendo casas de 200, en el promedio de 200. Y un día me puse a pensar, qué lindas estas casas. Y, y la verdad es que yo quisiera, pero fue como una idea, Carol, o sea, yo quisiera más bien estar ya en ese sector o en ese gremio, porque tal vez no, también te voy a ser honesta, no es que se vendan todos los meses, ¿verdad? No, no, no. Es más difícil porque, bueno, también no es la mayoría de las personas que pueden comprar propiedades Exacto. de Es esos más alto precios. poder adquisitivo, claro. Sí. Y vieras que eh, mira, por cosas de la vida me llamó una clienta de un condominio que yo le había vendido una propiedad y me dice, mira, Patri, mi hermano está vendiendo una propiedad, está en Santana, vos manejas esa zona. Y yo, bueno, soy más de la zona de Heredia, pero sí también manejo. Mira, Patri, Excelente. eso está arriba de los $600,000, no sé si me puedes ayudar. Y yo, claro que sí. Y yo dije, bueno, a la mano de Dios, vamos a Vamos, papear. adelante. Yo es que no sé, o sea, no se cerró a No. este desafío, o sea, no se cerró a esta oportunidad, pero hay muchas personas que le temen Ujú. crecer, que le temen a esas cosas. No, láncese, vaya a la Sí, guerra, no importa si falla, lo más importante es que va a aprender, es que se va a desarrollar, va a formarse más, o sea, y sí. aquí mis respetos, o sea, que de una vez de un solo le digas a una clienta que sí, vender una propiedad de $600,000 en aquel momento, Ujú, ¿verdad? Porque hoy ujú. en día ya es un poco más no fácil, pero sí hay más posibilidad, más rápido, porque hay muchas herramientas digitales Sí. Entonces, mira, Phoebe, la casa, bueno, verifiqué obviamente que el precio sí estuviera dentro bien del rango, claro, sí. dentro del rango y dentro de un precio de mercado. La casa era espectacular. Sí, yo dije, bueno, está bien. Y empecé a hacer mi trabajo. No, fue más complicado porque no tenía una base de datos de personas que anduvieran Exacto, sí, un comprando historial, exacto. exactamente. Y todavía era más difícil porque todavía era en otra zona donde yo no tenía tanta presencia porque mi zona fuerte es Heredia, ¿verdad? Entonces, pero mira, Carol, las cosas, cuando uno hace bien las cosas, hace bien su trabajo, yo creo que las cosas se van alineando. Exacto. Y en ese momento empecé a promocionarla y me contactó un señor que venía para Costa Rica, que la empresa lo había traído a trabajar acá, andaba buscando una casa grande para su familia y que, bueno, la propiedad que yo tengo se ajustaba un poco a lo que él necesitaba y entonces, bueno, coordinamos la cita. Hubieron ahí algunos desafíos con el tema de financiamiento para una parte, pero se solucionó y finalmente compró la casa. Bueno, entonces esa fue mi primera venta en ese rango y después de ahí, bueno, ya como ya tenía esa, empezaron a contactarme más personas para precios de ese tipo, porque tampoco son muchos los corredores que tienen casas de esos niveles, ¿verdad? Entonces, a partir de esta propiedad, ya eh, ya me empezaron a contactar más para tener propiedad, o sea, para que vendiera propiedades de ese rango de Oh, precios, súper ¿verdad? bien, súper bien. Ujú. Esas Sí. oportunidades nosotros no debemos de aprovecharlas. Por supuesto que va a ser nuestra primera experiencia. A pesar de todo y el miedo y todo el desafío y todo el montón de cosas que se puedan presentar, pero yo creo que es la manera de poder romper y de seguir.
y claro, realmente darse a conocer su potencial que tiene, porque al final nosotros los seres humanos tenemos mucho conocimiento, o sea, mucho potencial para poder lograr muchas cosas, pero las personas no lo descubren hasta que no, como dice uno, lo intentan. claro. Y Es entonces que, realmente esto es enriquecedor. Y ya para finalizar el podcast, porque está demasiado bueno, Patri, realmente esos tips y todas estas cosas que nos has comentado ha sido de gran ayudísima. Ahora, ¿qué le dirías a los agentes de bienes raíces, a la comunidad en general que quiere hacer inversiones o que quieren comprar proyectos, ya sea en Costa Rica o a nivel mundial? ¿Qué les dirías a ellos? ¿Qué recomendaciones, tips o algunas estrategias o algunos beneficios para poder llegar y entrar en el sector o comprar propiedades o hacer negocios en ese sector? ¿Qué les dirías de acuerdo a tu experiencia, conocimiento, formación y demás? bueno, yo como estoy en el gremio, en el campo, ¿verdad? Siempre voy a optar por invertir en propiedades. Es lo que te genera más rentabilidad, un retorno relativamente rápido de la inversión porque estás ganando plusvalía, ¿verdad? Entonces, para mí, yo siempre voy a invertir en bienes raíces. Porque realmente es lo que con el tiempo, y además te puede pegar una salvada, siempre vas a ganar más dinero y si en una eventualidad necesitas dinero en efectivo, pues simplemente vendes la propiedad, te ganaste más dinero de lo que invertiste y vas a salir de la situación que tengas en ese momento, ¿verdad? Entonces, para mí siempre, sí o sí, invertir en bienes raíces es uno de los negocios más ventajosos en cuanto al retorno de inversión. Entonces, ya sea que compre para alquilar propiedades, por ejemplo, aquí en Costa Rica, alquilar no duran las propiedades, hay una gran demanda de propiedades y no siempre encontramos la oferta que se necesita, ¿verdad? Em, y bueno, invertir en Costa Rica además es casi que, es una inversión segura, completamente Exacto, segura. exacto. Y en cualquier parte del mundo, en realidad, como te digo. Siempre hacer este tipo de inversiones te va a asegurar eh, definitivamente la inversión, ¿verdad? Em, y sí, básicamente zonas costeras también tienen muy alta plusvalía. También invertir en proyectos que están en preventa al inicio, ojalá ya así desarrollado, ¿verdad? Con obras de urbanización listas. Este, siempre es una buena alternativa. Porque vas a comprar un poco más barato y cuando se finalice el proyecto, pues ya el precio va a ser por lo menos un 30% más de lo que invertiste inicialmente. Exacto, exacto. No, pues muchísimas gracias, Patri. Realmente ha sido el tiempo, bueno, se nos ha ido sumamente rápido. Ha sido sumamente atractivo, enriquecedor, de gran aprendizaje, porque hoy en día hay muchas personas que tienen muy poquito tiempo de estar como agentes de bienes raíces en ese sector, que realmente quieren hacer las cosas rápido Mm, y es un sector de también tener paciencia, de formación, de entrar en mm, esa ola digital, de entrar sí, en esa ola de formación en la actualidad y en lo que se viene, porque siempre el mercado está en constante cambio, ah, evolución y agresivo. Entonces, aquellos que realmente no están en esa formación fuerte, que no van en serio, que no están dando pasos firmes, donde van a mm, flaquear y se van a ir en el intento. claro. Entonces, yo creo que su trayectoria ha sido de gran aprendizaje, de Mm, gran ejemplo para toda esta comunidad, que ya sea que se está conectando en este momento o que se van a conectar o que inclusive van a ver eh, la, la grabación en algún mm, momento, porque la idea con esto es darle a conocer a toda la comunidad, a toda la audiencia, que el sector inmobiliario más bien va en crecimiento, sí, ¿verdad? sí, Simplemente que nosotros debemos tener las estrategias y el conocimiento respectivo para que correcto, realmente podamos tener éxito y los resultados deseados en este mundo. Porque si no, de claro. lo contrario, como les decía, vamos a flaquear.
Entonces, Patri, de verdad, gracias por su tiempo, gracias por este espacio, fue demasiado enriquecedor, demasiado de aprendizaje. Esperamos de que no sea la primera ni la última vez, sino que ahí nos contés en otro momento, tal vez, Ujú, más sectorizado, más ujú, específicamente cositas. Pero Patri Quijano está desde Costa Rica. Ella también está con toda la actitud para poderle ayudar a usted a comprar su primera propiedad en alto valor también en este país, Costa Rica. Y ella, pues, su formación ha sido bastante fuerte en todo ese sector y estoy segura que vas a tener una buena compra o un buen resultado con ella. Entonces, ujú, aquí te vamos a dejar abajo en las redes sociales toda la información con Intreazo de cómo puedes certificarte como un agente y poder ayudarte consigo mismo con las herramientas que ellos te dan. Y además te dejo las redes sociales de Patrick, que la puedes seguir, la puedes contactar en cualquier parte del mundo que te encuentras, y de su servidora también para ayudarte a dar la asesoría en bienes raíces y en lo que necesites. Entonces, Patri, un gran abrazo desde cualquier parte de ahorita qué que se encuentre, linda. desde la oficina con Ajá, este día tan bonito que hoy nos amaneció con un solazo. Muchísimas divino. gracias. Estamos en contacto y bueno, que Dios te bendiga y estamos en conversación. Gracias a todos. Gracias, Carito. Un abrazo fuerte y estamos en contacto.